Échale. Organismos autónomos. Fíjate que es una de las reformas que a mí más me preocupan y sé que es muy técnica. Difícil a veces explicarlo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. En la historia de nuestro país fue evolucionando nuestro sistema político. Todas las funciones que tienen los organismos constitucionales autónomos estaban en alguno de los poderes, ¿no? ¿Qué se fue pensando? Que había funciones que eran tan técnicas o bien que generaban un conflicto de interés que estuvieran en el Poder Ejecutivo, que lo más sano es que se sacaran del ámbito político. El ejemplo mucho más sencillo de ver es el INE, el órgano electoral. No viene en estos órganos, lo traían en otra reforma, pero aquí no viene, pero es el ejemplo. ¿Por qué se le dio calidad de autónomo? Pues porque cuando era juez y parte el gobierno, pues se robaban las elecciones, pues, ¿no? Ahí está la caída del sistema con Bartlett y demás. Eso pasaba, pues, ¿no? Bueno, lo mismo fue pasando con otros organismos y se fueron sacando. De esos, la verdad es que hay muchos que en el mundo no necesariamente es la regla que sean autónomos. Yo eso lo acepto, lo entiendo. Sin embargo, me parece que estos que están queriendo desaparecer, sí es delicado que lo quieran hacer. Traen, por ejemplo, desaparición del órgano del Coneval, que mide las políticas públicas de desarrollo social, de combate a la pobreza. A mí me parece sano que tenga independencia técnica. ¿Por qué? Porque a quien evalúa es al propio gobierno. Traen a la COFESE, que es competencia económica, y traen a telecomunicaciones. Gracias a la reforma en telecomunicaciones, por ejemplo, hoy no pagamos largas distancias bajo el costo del Internet. Gracias a la Comisión de Competencia Económica se han analizado más de 20 billones, con B, billones de movimientos empresariales de competencia que los monopolios tratan de apretar y quedarse y ponerle precios altos a consumos como básicos, gas, tortilla, en fin. Y ha traído un beneficio muchísimo mayor que lo que nos cuesta en presupuesto, muchísimo mayor. Pero quizá el más delicado, porque sé que no puedo hablar de los 7, es el INAI. Yo ahí sí te diría, todos los demás, yo argumentaría técnicamente por qué nos conviene mantenerlo con independencia. Pero el que sí creo que le va a pegar a los derechos de los ciudadanos es desaparecer el órgano que se encarga de la transparencia y los datos personales. ¿Por qué? Porque gracias a él sabemos y tenemos acceso a en qué se gasta nuestro dinero. Gracias al INAI supimos, por ejemplo, los escándalos de la estafa maestra, o de la suavicrema, o de Segalmex, para hablar un ejemplo de cada gobierno, para que vean que no es un tema partidista. O sea, necesitamos en México tener transparencia, y hoy esta reforma lo que va a hacer es quitar la autonomía al órgano autónomo. Dicen, no te preocupes porque el propio gobierno te la va a dar. No, hombre, pues el gobierno siempre niega la información, nunca la quiere dar. Es un riesgo para la transparencia. Saúl, ¿qué responde? Esa es la realidad. Corrige eso, no desaparezcas el derecho a tener acceso a información. De entrada les digo, si alguien tiene un delito, métanos a la cárcel, no va a pues. desaparecer. No, se va a autorregular. El gobierno va a decidir. Lo va a absorber. Yo mismo. Por eso. Fíjate, a ver, oye, lo va a absorber. Dame esta información. No te la quiero dar, el gobierno va a dice, estar. porque ahí es cuando vas con el INAI, pero fíjate, cuando dice el gobierno que no, el INAI te defiende. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a ir con el gobierno, dame la información de este contrato, te va a decir el gobierno que no, pero es una y vas a ir con el mismo gobierno a decirle, ándale, por favor. Pero mira, es una de las dámela, mentiras que favor, ustedes, hombre. el PRIAN, siempre ha dicho. ¿Cuál? Porque lo han dicho, desaparece, que ya no va a haber información, Segalmex, que va a haber riesgo desaparece de la datos. autonomía. No, por los supuesto contratos que no. de la Sedena, pero no va a desaparecer. Todo se Seguridad nacional, seguridad nacional. A ver, uno a la vez, por favor. Tienen que hablarle al pueblo de México de frente. Por eso. Porque no va a desaparecer. Simplemente se va a depender. Como quieras. Bueno, va a haber una secretaría anticorrupción. Fíjate, va a haber una secretaría anticorrupción y lo va a asumir. Tiene que ser a ver, porque si no tienes una conflicto de cosa es que interés. desaparezca. Mira, esto fue en la reforma al Poder Te voy a Judicial. poner un ejemplo ¿Qué muy decían fácil el PRI y ahorita el PAN, por ejemplo? Que iba a desaparecer, que ya no iba a haber democracia. Yo no dije eso. Bueno, a ver, pero tú estás representando un partido y Yo en no el dije Senado eso. a mí me tocó el Me debate. parece muy Me tocó malo el debate. método de nombramiento, eso es lo que Pero dijimos. me tocó el debate. Desastroso, político. Adelante. No va a Y yo lo que desaparecer le- el Poder Judicial. por eso Queda yo de lo que tarea, les digo, Si pero fueran muy queremos- transparentes, ¿por qué ocultan los contratos de Sedena? ¿Por qué ocultan Seguridad los contratos nacional, de acuérdate, seguridad? ahí van a ¿Por estar. qué niegan No se información preocupen, de van a todo? estar, simplemente Seguridad los va a manejar nacional. el INEGI, Muy bien, van a manejar Damián, la Es bueno Secretaría que un Anticorrupción. gobierno se autorregule. Damián, Necesita haber danos tu órganos opinión.